caso. Es un paciente varón de 55 años de edad con antecedentes de hipertensión y tabaquismo. Se despierta una noche con dolor y opresión torácica subesternal, sudoración, dificultad respiratoria. Llama a urgencia, lo trasladan de inmediata, le hacen un electrocardiograma y se observan inversiones profundas de la onda T en derivaciones B2, B5. Hasta ahí tenemos un diagnóstico, absolutamente está el paciente con una enfermedad coronaria aguda, un infarto agudo de miocardio con inversión de ondas T. Su laboratorio muestra un aumento de creatinfosfoquinasa de 800, lo normal es hasta 400, tenemos una enzima con 10% de la isoforma MB, indicativo de infarto de miocardio. Ahí tenemos un infarto de miocardio. No se olviden que la creatinfosfoquinasa recién a la cuarta, sexta hora después de iniciado el infarto está elevado. Aquí han pasado varias horas, el paciente ha sido despertado por el dolor y el infarto se ha establecido y estamos entonces con niveles muy altos de esta enzima. Se lo lleva a un hospital, a una unidad de terapia coronaria y se le indica nitroglicerina intravenoso, aspirina, heparina no fraccionada y epibifatida. Entonces, fíjense, ya empezamos a utilizar medicamentos que son para que de alguna manera paremos esa situación del paciente. La nitroglicerina para el dolor, vasodilatador coronario, no se olviden, la aspirina antiagregante plaquetario y la heparina no fraccionada, enoxaparina que se llama actualmente, o tiene varias formas de heparina no fraccionada, es un anticoagulante y epibifatida es un fibrinolítico. Como el dolor es severo, se le administra morfina 2 miligramos intravenosa y estamos haciendo todo un protocolo que ocurre normalmente. Pero no se del dolor, por lo que ingresa angiografía coronaria y cateterización cardíaca inmediatamente. Se demuestra que hay un trombo que ocluye el 90% de la arteria descendente anterior inferior con flujo distal lento. Les había dicho que ustedes tienen que hacer, por favor, en una parte de la práctica, cómo se ven los diferentes infartos en las diferentes áreas de irrigación de las diferentes arterias coronarias, de la derecha, de la izquierda, de las circunflejas, si es un infarto anterior, es un infarto septal, un infarto posterior, etcétera, etcétera. Tienen que buscar en internet cómo se ven las imágenes electrocardiográficas de esos infartos y aprenderlos y dibujarlos para que ustedes conozcan y estén familiarizados. Y cuando vean, dice aquí hay una inversión de la onda T o hay un segmento T alterado por un infarto. Bien, y que puedan decir de qué localización es el infarto. Se les realiza una angioplastía y se le coloca una endoprótesis vascular, pero antes de colocarle se le da una carga oral de clopidogrel. Acuérdense, clopidogrel es un medicamento también antiagregante plaquetario que se puede utilizar en combinación con la aspirina o simplemente solo. Se suspende la heparina, se continúa con epifibatida intravenosa durante otras 18 horas y se traslada a la sala en observación. 6 horas después presenta un hematoma expansivo en el muslo derecho por debajo del punto de acceso arterial. Un hematoma grande, a veces se ven los hematomas enormemente gigantes. Se suspende la epifibatida, se aplica presión sobre el punto de acceso que era del acceso arterial y el hematoma deja de expandirse. Es dada de alta 2 días después con prescripción de clopidogrel y aspirina y se le indica que se le indican para prevenir la trombosis subaguda de la endoprótesis vascular. Entonces, fíjense, un caso clínico de un manejo de un paciente que ha tenido un infarto de miocardio de pared anterior izquierda y que tenemos el manejo con los diferentes medicamentos que los vamos a explicar ahora. Las preguntas aquí están: ¿cómo se originó el coágulo en la arteria coronaria del paciente? ¿Cómo actúa la aspirina, la heparina, clopidogrel, etcétera, etcétera, etcétera? Ustedes van a resolver todas las preguntas, que es parte de la práctica, y van a explicar cómo actúan un antagonista de la glucoproteína 2B y 3A plaquetaria. Bien, empezamos entonces y vemos algunas cosas que son importantes.
Para empezar a conocer un tanto lo que es o lo que son los trastornos de la coagulación, tenemos que hablar de hemostasia y todo esto muy parecido a lo que ha sido la clase teórica del doctor Peralta, para que recuerden ustedes que estos datos son importantes. La hemostasia normal implica la existencia de una secuencia de reacciones interrelacionadas que conducen a la agregación plaquetaria, hemostasia primaria, y a la activación de factores de coagulación, hemostasia secundaria, para producir un sellado vascular duradero. Entonces, ambos están muy interrelacionados. La hemostasia primaria es una respuesta inmediata pero transitoria a la lesión vascular. Las plaquetas y el factor de von Willebrand interactúan para formar un tapón hemostático primario. La hemostasia secundaria da lugar a la formación del coágulo de fibrina. La lesión expone el factor tisular extravascular a la sangre, lo que indica la activación de los factores 7, 10 y protrombina. La posterior activación de los factores 11, 8 y 5 provoca generación de trombina, la conversión del fibrinógeno en fibrina y la formación de un coágulo duradero. Todo esto muy descrito está, ustedes lo conocen por fisiología, lo han visto en fisiopatología y vamos a analizar todos los datos estos acá. Estos son los principios entonces de la hemostasia. Hemostasia normal, vuelvo a decir, una serie de reacciones interrelacionadas que conducen que las plaquetas y la activación de factores de coagulación para producir sellado. Esa es la normal, la primaria es la respuesta inmediata, la secundaria es la formación del coágulo. Bien, en la anamnesis, están llamando un ratito por teléfono, por favor, un minutito. Ok, en la anamnesis, siempre la anamnesis es la parte del examen físico, o digo la parte de la semiología más importante, es la recolección de datos, y uno debe hacer una anamnesis muchas veces dirigida a lo que estamos viendo. Dice, una anamnesis detallada permite estimar la gravedad de la hemorragia, determinar su carácter congénito o adquirido y evaluar la existencia de defectos primarios o secundarios en la hemostasia. Una hemorragia prolongada después de la extracción dental es un dato que interesa muchísimo, tiene que ser una buena anamnesis ustedes. La circuncisión, la menstruación, el parto, un traumatismo o una operación pueden sugerir trastornos hemorrágicos subyacentes. Cuando la persona ha sufrido cualquier cosita banal, implica un sangrado muy fuerte, ahí hay un trastorno hemorrágico, quién sabe, fuerte. Después de extraer dientes, que haya mucho sangrado, en una circuncisión, en una menstruación que sea muy abundante, muchos días, en el parto, etcétera, etcétera. Los antecedentes familiares pueden indicar también un trastorno hemorrágico hereditario. En la exploración física, todos tenemos que hacer una buena exploración física. Los defectos de la hemostasia primaria suelen causar hemorragias de las mucosas y formación excesiva de hematomas. Se ven varias cosas, las petequias, hemorragias subcutáneas de menos de 2 milímetros que no desaparecen con la presión, y equimosis, manchas de color negro azulado mayores a 3 milímetros producidas por la rotura de vasos pequeños por traumatismo. Los defectos secundarios pueden producir hematomas, los defectos de la hemostasia secundaria pueden producir hematomas, hemartrosis o hemorragias prolongadas después de un traumatismo o de una cirugía. Entonces es imprescindible la exploración física y todo lo que se hace. Las pruebas diagnósticas, hay que llegar a un diagnóstico fino para ver cuál es el trastorno de la coagulación que tiene el paciente. A través de la anamnesis y la exploración física se pueden pedir pruebas. Los estudios iniciales incluyen siempre un hemograma que además tenga recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, que se llama TTP. En nuestro medio ya no se le pone A, pero se llama TTP. TTPA es su verdadero nombre. Y frotis de sangre periférica. Entonces necesitamos saber qué está pasando con la sangre. Las pruebas de hemostasia primaria, un recuento plaquetario bajo,
requiere la revisión del frotis sanguíneo para descartar un artefacto por agregación plaquetaria o la presencia de plaquetas gigantes y todo un aparato que se utiliza para hacer el diagnóstico. La PFA-100 es un analizador de la función plaquetaria, valora la activación plaquetaria dependiente del factor de von Willebrand. En sangre entera citratada, no se olviden que el citrato es parte de la conservación de una sangre que se coloca, que fluye activamente. Los pacientes con la enfermedad de von Willebrand y con trastornos cualitativos de las plaquetas, significa en cantidad de las plaquetas, tienen prolongación de los tiempos de cierre del PFA, que es, vuelvo a decir, analizador de la función plaquetaria 100. La anemia, habitualmente los pacientes presentan un hematocrito bajo con unas hemoglobinas muy bajas y también trombocitopenia que a veces es menor de 100.000 unidades. Pueden producir una prolongación de los tiempos de cierre. Los estudios de agregación plaquetaria in vitro miden la secreción y agregación plaquetaria en respuesta a los agonistas plaquetarios. Se llaman trastornos plaquetarios cualitativos. La evaluación de laboratorio de una presunta enfermedad de von Willebrand incluye medición del antígeno del factor de von Willebrand, el análisis de la actividad del factor de von Willebrand y de los multímeros de von Willebrand cuando se sospecha de una enfermedad congénita. Para la hemostasia secundaria, el tiempo de protrombina, no se olviden, y el TTPA que se pide de rutina. El tiempo de protrombina mide el tiempo necesario para la formación de un coágulo de fibrina tras añadir tromboplastina, factor tisular de fosfolípido, calcio al plasma citratado. Es posible una TP elevada por deficiencias de la vía extrínseca en el factor 7 particularmente, o en alteración de la vía común, el factor 10, el factor 5 y la protrombina, y fibrinógeno, y al uso de antagonistas de la vitamina K e inhibidores directos del factor XA y de la protrombina, que es el factor 2A. La descripción de una relación del TP, del tiempo de protrombina, como índice internacional normalizado, INR, reduce la variación entre laboratorios. Hoy por hoy siempre pedimos este valor INR cuando sospechamos un trastorno de la coagulación, que no es otra cosa que el tiempo de protrombina bien estandarizado. INR. El INR tiene que tener un valor bajo, más o menos es 1. Cuando el INR empieza a elevarse, significa que algo está ocurriendo. Bien, y sirve sobre todo el INR para el control de la warfarina. El TTP, siempre hemos dicho que se mide el tiempo necesario para la formación de un coágulo de fibrina tras la activación de plasma citratado por calcio. Esto es en el laboratorio, que lo hace el laboratorista bioquímico, le pone calcio, fosfolípidos, partículas, etc. Además de la heparina de bajo peso molecular, el fondoparinux, además de las heparinas de bajo peso molecular, vuelvo a decir que es la enoxaparina, el fondoparinux y los inhibidores directos de la anti-10A trombina 2A y las deficiencias y los inhibidores de los factores de coagulación de la vía intrínseca, tenemos que van a poder alteraciones de la vía común, etcétera, etcétera, y van a prolongar el TTPA. Todo esto lo han visto ustedes y lo van a conocer en sus estudios que hagan de los trastornos de coagulación, tanto en hematología como en la parte fisiológica que han visto. Tiempo de trombina también se pide, fibrinógeno se pide, los dímeros D. Fíjense la rutina que tiene que tener un médico cuando sospecha un trastorno de coagulación. Vuelvo a decir, se piden el TTP, el TP, el INR, se pide el tiempo de protrombina, se pide fibrinógeno, se piden los dímeros D. Los dímeros D se producen por la degradación de fibrina por la plasmina, es decir, son indicativos de la fibrolicina. Se observa una elevación de la concentración de dímeros D en muchas enfermedades como en tromboembolia venosa, coagulación intravascular, traumatismo y tumores malignos. Casi es de rutina pedir los dímeros D cuando se sospecha de todos estos problemas, particularmente de trombosis venosa, tromboembolia venosa. Los estudios de mezcla, etcétera, etcétera, son otros estudios que se van a pedir. Bien. Y aquí vemos entonces que hay diferentes alteraciones en los trastornos hemorrágicos, alteraciones en el proceso hemostático, hay enfermedades como la hemofilia A, esto lo van a leer, alteraciones con alteración de los factores recombinantes, etcétera, etcétera. Bien, entramos ya en materia como tal.
Fíjense los medicamentos que se van a utilizar en todo lo que son trastornos de la coagulación, coagulopatías, etc. Definimos primero etiología, la clínica, laboratorio y tratamiento. Los tratamientos, fíjense, anticoagulantes parenterales que se utilizan por vía intravenosa subcutánea, la heparina estándar, la heparina de bajo peso molecular, anticoagulantes orales, la warfarina, antivitamina K, etcétera, etcétera. Y definamos un poquito qué es el problema o cuál es el problema de la coagulopatía y de los trastornos. Primero tenemos que definir lo que es coagulación. Coagulación es una respuesta fisiológica normal ante una lesión vascular que lleva a la oclusión de vaso, formación de un tapón que contiene plaquetas y fibrina. Trombosis es la formación patológica del coágulo. Coagulación fisiológica normal, parada de sangrar. Trombosis, formación de un coágulo en condiciones patológicas. Para que se produzca la coagulación, la trombosis, participan plaquetas, células endoteliales. Todos ellos producen compuestos bioquímicos o liberan compuestos bioquímicos. Tanto las plaquetas, las células endoteliales, colágeno, proteínas plasmáticas, etc. Y los mediadores bioquímicos más importantes son liberados por las plaquetas, que es el ADP, la serotonina, el tromboxano, por las células endoteliales, serotonina, factor tisular, inhibidor del plasminógeno, factor de von Willebrand. Entonces tenemos todo un cóctel de compuestos bioquímicos que van a participar en la coagulación normal o en la trombosis patológica. La etiopatogenia de la coagulación y trombosis pueden ser congénitas, deficiencia de la antitrombina 3, deficiencias de la proteína C y S, o adquiridas cuando hay particularmente daño cardíaco, daño hepático, insuficiencia cardíaca, cuando hay daño renal, síndrome nefrótico, uso de anticonceptivos orales, etcétera. Todos llevan a una disminución de la antitrombina 3. ¿Cómo es la clínica ya de un proceso patológico, de una formación de un coágulo o un trayecto venoso o arterial? Varía según la localización y el grado de obstrucción que está ocasionando una hipoxia, y la hipoxia lleva a una isquemia. Habitualmente es dolor, el primer signo es un dolor. He tenido yo pacientes que toman anticonceptivos, mujeres jóvenes, hablo de 25, 30 años, con un dolor súbito en toda la parte del hombro derecho, y uno palpa, la extremidad está fría, y he detectado un trombo que tenía en la arteria humeral. He tenido también pacientes con dolor en miembros inferiores, con un proceso tromboembólico venoso inferior, con proceso infeccioso agregado. Es decir, no es tan difícil decir aquí está habiendo un trastorno de la coagulación. La localización puede haber trombos o coágulos únicos o múltiples, puede ser arterial o venosa. La arterial habitualmente por alteración de la pared vascular, donde las células endoteliales pierden su propiedad antitrombótica, y la venosa por activación de factores ricos en fibrina, que dan respuestas similares. Producen las tres respuestas clásicas: la vasoconstricción, adhesión y agregación plaquetaria, y el depósito de fibrina. Todo esto es coagulación: vasoconstricción, adhesión y agregación y depósito de fibrina. El laboratorio, les había dicho, tenemos un arsenal enorme de pruebas de laboratorio, donde están los tiempos de protrombina, tiempos de coagulación, tromboplastina, tiempo de sangría, factores de coagulación, los dímeros D que se piden. Es decir, tenemos toda una gran cantidad de laboratorios que pedir para llegar al tratamiento, y el tratamiento serán anticoagulantes parenterales, he dicho, heparina o enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, y luego de eso anticoagulantes orales. No se empieza con anticoagulantes orales o warfarina si no se ha primero utilizado heparinas o anticoagulantes parenterales. La warfarina recién tiene efecto después de que se ha utilizado 2 días o 3 días un anticoagulante intravenoso o subcutáneo. No se inicia de hecho la warfarina del primer día, no tiene mucho efecto. Bien. De alguna manera, esto nos muestra, por favor, qué es lo que está pasando con todos los pasos que hemos visto. Y voy a dejar un ratito que miren esto, por favor, unos minutos. Voy a traer un vasito de agua.
Bien, continuamos. Fíjense los pasos A, B, C, D, y aquí ya están todas las lesiones que hemos expresado. ¿Y qué es lo que pasa con un vaso, una arteria? Esto es muy bonito. Fíjense, aquí tenemos células endoteliales que están revistiendo a un vaso cualquiera. En este vaso cualquiera están circulando los glóbulos rojos. Inmediatamente de las células endoteliales tenemos la membrana basal, tenemos el músculo liso. Estos son los tres constituyentes de lo que es un vaso cualquiera. Y aquí tenemos un foco de lesión en el endotelio denudado. Basta que una partecita de las células endoteliales se dañe, y no se olviden que hay muchos agentes que dañan. Uno de ellas es la homocisteína, otro es el LDL en concentraciones altas, otro el tabaco, algunas infecciones por clamidias. Es decir, hay muchas causas que pueden lesionar un poquito el vaso endotelial, y viene inmediatamente una vasoconstricción refleja y empiezan a secretarse endotelina por el endotelio activado. Entonces el paso A, el primer paso, todo está normal, fantástico, pero hay una partecita del endotelio que está dañado. Hay una vasoconstricción refleja, secreción de endotelinas, y todos los actores van a empezar a participar. En la parte B, fíjense, primero ha habido una exposición de la matriz subendotelial, ya sabemos que se ha lesionado una partecita, y empiezan a llegar las plaquetas. Las plaquetas son estos rombos, y hay una adhesión y activación de plaquetas. En el número 3 se liberan gránulos plaquetarios. Las plaquetas liberan ADP y liberan una serie de sustancias que hemos dicho hace un ratito, bioquímicas. Luego viene el cambio de forma de las plaquetas. Teníamos unas plaquetas como unas formas de romba, empiezan a liberar ADP y otras sustancias bioquímicas y cambian de forma y se vuelven, por así decir, más redonditas. Luego, estas atraen a más plaquetas. Viene el reclutamiento de plaquetas a ese lado que se ha dañado, y se produce la agregación plaquetaria o el tapón hemostático. Esos son entonces los pasos que están ocurriendo. Primero hemos dicho entonces arriba la lesión de un vaso. Segundo, la secreción de endotelina. Luego vienen las plaquetas, la participación de las plaquetas y el tapón plaquetario, tapón hemostásico que se está formando. Luego vemos, hay exposición del factor tisular en el endotelio activado. Fíjense, otra sustancia bioquímica, factor tisular del endotelio. Luego, exposición de complejos fosfolipídicos. Empiezan a participar los fosfolípidos, y había la agregación plaquetaria y reclutamiento. Empiezan a haber factores tisulares, factores bioquímicos, complejos fosfolipídicos que aparecen. Se activa la trombina, y luego viene la polimerización de la fibrina, y la fibrina empieza a tapar el daño o el lugar donde se ha producido la denudación del endotelio. Y por último tenemos, fíjense, secreción de TPA, fibrinolisis, para evitar que siga agrandándose. Trombomodulina bloquea la cascada de la coagulación. Liberación de prostaciclina inhibe la agregación mayor de plaquetas. Y luego modelo de superficie similar, moléculas de superficie similares a la heparina que bloquean la cascada de la coagulación. Esto ya es cuando ya se ha taponado bien el sector, se ha sellado, por así decir, y ya no debe crecer más el tapón de plaquetas y fibrina en el lugar que se ha sellado. Entonces, fíjense, esta hoja es fantástica porque resume en 4 pasos con mucho detalle. Fíjense qué factores actúan, cómo se sella la pared dañada, qué componentes bioquímicos actúan, el factor tisular, los fosfolípidos, la trombina, la polimerización de la fibrina, su aparición de la fibrina y su polimerización, y luego todo lo que va deshaciéndose para que termine el coágulo de formarse y ya se ha tapado, por así decir, esa rotura que había, y empieza todo el proceso de regresión. Bien, aquí tenemos algunos puntos que son interesantes para que se comprenda cómo es la coagulación y lo que va a haber en los trastornos de la coagulación. Primero tenemos las plaquetas.
si vemos un poquito, este también es una hoja hermosísima, porque resume en una sola hoja todo lo que vamos a ver adelante. Las plaquetas son elementos formes de la sangre, se forman en la médula ósea por fragmentación del citoplasma de los megacariocitos. Tiene una forma redondeada sin núcleo, su vida media es de 9 días. Liberan sustancias que son promotoras de la agregación plaquetaria y estas son preguntas de examen: la ADP, tromboxano, A2, serotonina, calcio, fosfolípidos, prostaglandinas, etc. Aumenta su número, el aumento de su número se llama trombocitosis y la disminución del número de plaquetas se llama trombocitopenia. En la trombocitosis, ahí pueden ser causas congénitas o adquiridas, alteración en el cromosoma 21, policitemias, la altitud aumenta su número, hemorragias, siendo mielos displásicos, aumentan el número. La disminución, fíjense, las trombocitopenias al final del embarazo, o puede ser como causas de infiltración de la médula ósea, tratamientos con quimioterapia, radioterapia y algunos fármacos como son las tiazidas, heparina, quinidina, fenitoína, oro, alcohol, esteroides pueden disminuir el recuento total de plaquetas. También puede haber destrucción por enfermedades autoinmunes o exceso de consumo de plaquetas en la coagulación intravascular diseminada, septicemia y quemaduras. Fíjense entonces, en este cuartel, en este solo punto, hemos analizado todo lo que son las plaquetas, qué sustancias liberan, cómo aumenta o qué pasa cuando aumenta su número, cuáles son los factores que aumentan la cantidad, los que disminuyen, etc. Aquí vemos los factores de la coagulación. Y recuerden que los factores de coagulación es un tema que ya lo conocen ustedes y simplemente vamos a repasar. Desde el principio se empieza por glucoproteínas formadas en el hígado y activadas en el plasma. No se olviden que las proteínas hepáticas son las más abundantes y glucoproteínas que van a participar en los problemas de la coagulación son los factores. Los factores de coagulación son glucoproteínas formadas en el hígado. Participan en la vía extrínseca o intrínseca de la cascada de la coagulación y cuando están activadas estas proteínas o glucoproteínas que han salido del hígado a la circulación se le pone la letrita A. Significa que está el factor de la coagulación activada. Tenemos aquí los diferentes factores. El factor 1 se llama fibrinógeno, es precursor de la fibrina. El factor 2 se llama protrombina, precursor de la trombina. El factor 3, tromboplastina tisular, complejo lipoproteico que activa el factor 7 y el factor 10. El factor 4 se llama calcio. El factor 5 se llama tromboplastina y convierte la protrombina en trombina. Es inhibida por la vitamina K. Todas estas cosas en paréntesis son preguntas, absolutamente. El factor 7, la proconvertina, es modificado por la vitamina K. El factor 8 se llama antimofílico A, activa la tromboplastina plasmática. El factor 9, llamado antimofílico B, está relacionado con la vitamina K. El factor 10 es el más importante, se llama el factor 10 de Stuart y se conoce como 10-AXA cuando está activado, convierte protrombina en trombina. El factor 11 activa el factor 9, es inhibido por la warfarina. El factor 12 es el factor de Hagemann, que se activa por contacto de superficie, y el factor 13 es el estabilizante de la fibrina. Estos factores de la coagulación tienen que saber absolutamente de memoria y bien relacionados. Vuelvo a decir, tenemos 13 factores de coagulación: fibrinógeno, protrombina, tromboplastina parcial, calcio, tromboplastina, proconvertina, antimofílico A, antimofílico B, factor de Stuart, el activador del 9, el factor de Hagemann y el estabilizador de la fibrina. Vamos a ver en un dibujo, un diagrama, cómo actúan esos y cómo los diferentes fármacos van a hacer que estos factores no inicien las cascadas o frenen las cascadas en el caso que se necesite. Bien. Factores que intervienen en la formación del coágulo, hemos dicho la vasoconstricción, la adherencia plaquetaria y la agregación, los 3 parámetros que habíamos visto en las figuritas. La vasoconstricción, que es para que la lesión vascular no siga sangrando, la adherencia plaquetaria
que empieza con la exposición del colágeno, las proteínas IB y la proteína 9 y el factor de von Willebrand, y la agregación plaquetaria, el rol que juega el ADP, los fosfolípidos, etc. Por último, la formación del coágulo de fibrina, donde están los factores, fíjense, 2, 7, 9 y 10, dependientes de vitamina K y de calcio. Y los laboratorios útiles en los trastornos de la coagulación, ya los habíamos dicho, tiempo de protrombina, aquí fíjense, se miden en segundos, 11 a 15 segundos es lo normal, y mide los factores de la 1, 2, 5, 7 y 10 y la vía exógena. Esta es pregunta de examen siempre, por favor. Tiempo de trombina es de 18 a 25, mide el fibrinógeno. Tiempo de hemorragia más de 8 segundos, valora la adhesión de plaquetas al endotelio. Tiempo parcial de tromboplastina, 25 a 35 segundos. Tiempo de sangría, 1 a 4 minutos. El INR, que mide el tiempo de Quick, que hemos dicho que es un estandarizado, que no debería ser, aquí está muy alto, no debería ser más de 1. Y el recuento de plaquetas, que es de 150.000 a 300.000 unidades de plaquetas, o plaquetas como tal. Bien, por favor, fíjense un poquito todo esto, mírenlo bien, porque ahorita vamos a empezar. Bien, pasamos, vemos un ejemplo de cómo se produce la adhesión y agregación plaquetaria, cómo se produce la activación plaquetaria. Fíjense, aquí en el dibujo de arriba tenemos el endotelio y tenemos el colágeno. Si se saca un pedacito de esto, lo miramos acá. Y aquí están, fíjense, el subendotelio y el colágeno que ha sido expuesto. Viene el factor de von Willebrand, viene la glucoproteína de tipo 1B, las glucoproteínas 1B, 2A, las plaquetas que han activado a estas glucoproteínas, el fibrinógeno con la glucoproteína de tipo 6 y todos ellos que están pidiendo la llegada de más plaquetas, la adhesión y la agregación plaquetaria. Aquí tenemos un dibujo de lo mismo, fíjense, se saca un poquitito de lo que es la activación plaquetaria, la plaqueta en reposo, la plaqueta ya en una forma activa, el endotelio activado, de aquí es el endotelio activado, inmediatamente el factor de von Willebrand, el colágeno que ha sufrido daño, las sustancias químicas que se liberan de las plaquetas, el ADP, el tromboxano A2, y cómo los factores tisulares empiezan a tener una activación y la conversión de protrombina en trombina. Todo esto, por favor, lo miran, aquí está la explicación, qué es lo que ocurre, y vamos a seguir adelante. Bien, fíjense cómo el tromboxano A2 es importante, por favor. Aquí nos dice activación plaquetaria por el tromboxano A2. Y empezamos entonces para ver cómo se forma el tromboxano A2. Si ustedes recuerdan un poquito de bioquímica, vamos a tener lo siguiente. Lo primero, el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido eicosatetrenoico, un ácido graso de 20 átomos de carbón y 4 dobles ligaduras, que se encuentra en los fosfolípidos de la membrana. Inmediatamente por las fosfolipasas A2 o la diacilglicerolipasa es liberado y el ácido araquidónico es catalizado inmediatamente por las ciclooxigenasas para formar a los prostanoides. Uno de los prostanoides es el tromboxano A2. Aquí tenemos entonces el tromboxano A2, la formación de tromboxano por las plaquetas activadas. Las plaquetas activadas han recurrido al ácido araquidónico y han formado el tromboxano A2. El tromboxano A2 tiene un receptor.
Ese receptor se llama receptor para el TXA2 o receptor TP. Y fíjense, es un receptor de tipo 2 que está acoplado a la proteína G. La proteína G es una estructura trimérica que tiene subunidades alfa, beta y gamma y que están asociadas al GDP. Inmediatamente se produce la activación de la proteína lipasa C mediada por la proteína G. Y la proteína G, al activar sobre la fosfolipasa C, hace que se produzcan dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el IP3, por acción de la fosfolipasa C. El IP3 inmediatamente se va al retículo endoplásmico y aquí promueve la liberación del calcio. Tenemos entonces que se ha aumentado la cantidad del calcio por la acción del tromboxano en su receptor. Y el diacilglicerol da lugar a que se active la proteína sinasa de tipo C. Esta proteína sinasa de tipo C está inactiva y se convierte en activa. Entonces aquí tenemos la fosfolipasa hidroliza al fosfatidilinositol y produce IP3 y diacilglicerol. Y hemos visto el IP3 se encarga de liberar calcio y el diacilglicerol de activar a la proteína sinasa C. Entonces en este punto se produce la activación de la proteína sinasa C. La proteína sinasa C activa a la fosfolipasa A2 nuevamente y la fosfolipasa A2, fíjense, la fosfolipasa A2 inmediatamente va a activar a las glucoproteínas de tipo 2B y 3A. Estas glucoproteínas que estaban inactivas, que están aquí en la pared de la plaqueta, inmediatamente se activan y estas van a producir, al activarse, van a dar lugar a la unión con el fibrinógeno. Entonces aquí tenemos el fibrinógeno y las glucoproteínas 2B y 3A. Y inmediatamente se va a producir la agregación plaquetaria. Van a llegar las plaquetas ahí. Este entonces es un esquema extraordinariamente lindo y sencillo que nos habla de todo. Nos habla la existencia de que va a tener que formarse el tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico. El tromboxano va a actuar sobre receptores de tipo 2 acoplados a la proteína G. Estos van a activar a la fosfolipasa que va a sacar del fosfatidilinositol los dos segundos mensajeros, el diacilglicerol y el IP3. El IP3 va a liberar calcio que a la vez va conjunto con la proteína sinasa C del diacilglicerol activo, van a activar a la fosfolipasa A2, la otra enzima que, no se olviden, esta enzima va a servir en este caso para activar a la glucoproteína 2B y 3A que se encuentra en la membrana de la plaqueta y estos van a llamar al fibrinógeno y luego se produce la agregación plaquetaria. Entonces, fíjense en este esquema, es extraordinariamente lindo y didáctico y nos está explicando cómo se va a producir la activación plaquetaria por el tromboxano A2. Nosotros tenemos inhibidores del tromboxano A2. Uno de los fármacos inhibidores es el imidazol, bloquea el receptor del tromboxano A2 y evita todo esto de acá. Bien. Fíjense ahora qué pasa con la activación plaquetaria por ADP y la trombina. El otro era por el tromboxano A2. Aquí está el ADP. La ADP es adenosín difosfato que se ha liberado del tejido endotelial de las plaquetas. Busca su receptor. Su receptor se llama receptor P2I o receptor para el ADP. Adenosín difosfato tiene un receptor de tipo 2 acoplado a la proteína G. Esta proteína G en este caso activa la enzima adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa utiliza como sustrato al ATP y forma AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteína sinasa A, dependiente del AMP cíclico, y dice la actividad reducida de la proteína sinasa comporta o soporta la activación plaquetaria. Bien, este es entonces por el ADP. Vuelvo a decir, ¿cómo se produce la agregación plaquetaria por el ADP? El ADP busca receptores, activa sus receptores, activa el adenilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico y ahí tenemos la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico que va a producir la activación plaquetaria y lo que se llama todo lo que va a activar a todo el sistema de coagulación. Aquí el papel de la trombina.
La trombina, que es una proteína, busca su receptor de la trombina y también es un receptor de tipo 2 o acoplado a la proteína G. Esta activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C inmediatamente se activa y la actividad aumentada de la fosfolipasa C comporta la actividad plaquetaria, es decir, va a promover la actividad plaquetaria. Fíjense ahora, el ADP y la trombina se juntan los dos, el receptor mismo que hemos mencionado aquí van a la fosfolipasa C y la fosfolipasa C con toda su cascada que produce con el IP3 y el diacilglicerol van a ir a activar la actividad plaquetaria. Entonces eso también lo leen y lo ven con mucho detalle. Aquí ya empezamos con los factores de la coagulación y aquí también tenemos los factores de coagulación y la cascada de la coagulación y cómo diferentes medicamentos van a participar. Veamos primero esta que es la más sencilla. En los factores de la coagulación habíamos tenido una vía extrínseca y otra vía intrínseca. La vía extrínseca se activa por lesión tisular y la vía intrínseca por contacto. Aquí hay lesión y aquí hay contacto. Un contacto con cristal puede ser. Bien, veamos primero la vía intrínseca. En la vía intrínseca, al activarse, el primer factor que se va a activar va a ser el 13. El 13 tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba el 13? Factor activador del 9. Aquí tenemos el 13 se ha convertido en 13A. Una vez que el 13A está activo, activa al 11. El 11 se convierte en 11A. Todo es una cascada. El 11A activa al 9. El 9 se convierte en 9A activado y el 9A activado junto con el factor 7, los fosfolípidos y el calcio, activan al factor de Stuart, que es el que más nos interesa, porque fíjense que la vía intrínseca y la vía extrínseca van a llegar a lo mismo, a la activación del factor 10. El factor 10A o el factor de Stuart es el que más nos importa. Veamos aquí entonces, en la vía extrínseca una lesión tisular activa al factor tisular, al factor 7A, a los fosfolípidos, al calcio, y todos directamente van a activar al factor 10, que es el factor de Stuart. El factor 10A ya empieza a jugar un rol, ya se han unido las dos vías, la intrínseca y la extrínseca, y tenemos la vía común de la cascada. El factor 10A activa al factor 5, a los fosfolípidos y al calcio, y estos se dirigen al factor 2, que es la protrombina, que se va a activar y se va a convertir en trombina. La trombina ya como tal, libre, lista, va a actuar sobre el fibrinógeno y va a convertir al fibrinógeno, que es un precursor, en la fibrina. La fibrina es la proteína que nos interesa. Esta fibrina que empieza a llegar tiene que estabilizarse y tiene que formarse una maraña de fibrina, que es el coágulo, y se debe a que la trombina activa el factor 13 y el calcio conjuntamente, y el 13A activan a la fibrina para que la fibrina se estabilice y se forme todo el coágulo. Vuelvo a repetir entonces. Los factores de la coagulación se dividen en dos, o la cascada de la coagulación, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es la más resumida, por así decir, ya que del factor tisular, el 7, fosfolípidos y calcio, directamente se va al 10. Y el 10 junto con el 5, fosfolípidos y calcio, van al 2. Y el 2, que ya es la trombina, va hacia el fibrinógeno, convierte en fibrina. Trombina y fibrina son palabras mágicas que tienen que acordarse. La fibrina empieza a estabilizarse, a formar el coágulo. La trombina activa el factor 10. El factor 10 induce a que la fibrina se estabilice. Y aquí tenemos los otros factores, el factor 12, que se convertía en factor 12A, el 12A al 11, el 11 al 9 y todos al 10. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos si vemos un poquito en esta gráfica? Aparecen medicamentos. La heparina activa al factor antitrombina 3, o la heparina con el factor antitrombina 3 se inactiva, una palabra, la heparina inactiva al factor 12, al factor 11, al factor 9 y al factor 10, es una palabra, y también al factor 2. La heparina inhibe a una gran cantidad de factores de la vía intrínseca como el 12, el 11,
el 9, el 10 y el 10, hasta ahí. Bien, ahora fíjense, las heparinas de bajo peso molecular, que son las que más se utilizan en este momento, una de ellas se llama enoxaparina, inhibe directamente al factor 10. Hoy por hoy el mejor medicamento que se puede utilizar para el proceso de evitar la coagulación es la heparina de bajo peso molecular, que hay varias moléculas que se han probado, pero la mejor y la que tenemos en nuestro medio es la enoxaparina, y la enoxaparina directamente bloquea al factor 10A, que es la convergencia de las dos vías. También tenemos otros medicamentos, la idurina, que puede inhibir a la trombina o al factor 2A. Entonces aquí se fijan, en base a lo que es la cascada de la coagulación, vamos a utilizar medicamentos. En esta otra diapositiva vemos un poquito más detallado, quizás tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca, de hecho la vía común está dada por el factor 10A. Si nos vamos directamente al factor 10A, el factor 10A hacía que la protrombina, que era el 2, se convierte en trombina, la trombina que actúa sobre el fibrinógeno se forma la fibrina, y aquí el factor 13 que da lugar al coágulo de la fibrina organizada o reticulada. Si vemos nosotros, tenemos entonces los medicamentos. Fíjense, la warfarina bloquea al factor 7. El traumatismo activa al factor tisular. Los factores 7 convierten al 7A. La warfarina bloquea al factor 9. Entonces ya estamos teniendo roles de la warfarina. Bloqueador del factor 7, bloqueador del factor 9. Esta es la vía intrínseca y esta es la vía extrínseca. En la vía intrínseca tiene que haber necesariamente una lesión tisular. Bien, la warfarina también bloquea el factor 10. Entonces tenemos factor 9, factor 10, factor 7 de la warfarina. La heparina de bajo peso molecular y el fondoparinux pueden inhibir al factor 10A. El rivaroxaban y el apixaban, que son los nuevos anticoagulantes que han salido, inhiben directamente al factor 10A. Aquí tenemos la heparina de normal o la heparina de bajo peso molecular, también inactiva la trombina 2A. Y los nuevos medicamentos dabigatran, argatroban, bivalirudina, que son difíciles hasta de pronunciar, van a inhibir al factor 2A. Esta figura, por favor, la voy a checar un poquitito. Quiero que la miren y la entiendan, por favor. Voy a traer un vasito de agua más. Parece que estoy con Chucky. Bien, fíjense entonces los medicamentos que se van a utilizar en trastornos de la coagulación: warfarina, heparina de bajo peso molecular, dabigatran, argatroban, bivalirudina, fondoparinux, rivaroxaban, apixaban, que son medicamentos que sí los vamos a ver. Bien, aquí un poquito viendo en otro esquema, pero lo mismo que hemos analizado: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la formación del polímero de fibrina. Nada más que para recordar un poquito. En la vía intrínseca, el factor 12, que se ha activado gracias a la calicreína, se convierte en 12A. El 12A activa al 11, el 11A junto con el calcio activan al 9. El 9A tenemos aquí que van a activar al 10. El 10A ya es la vía común.
En la vía extrínseca teníamos una lesión tisular que da lugar a que el factor tisular se active y también el factor 7, junto con la trombina, el factor 7 activado, el 10A. Viene acá y tenemos el 7A por un lado y por acá tenemos el 8A que ha activado al 9. ¿Estamos? Y aquí el factor 10. El factor 10 es la vía común, activa, se convierte en la 10A y la vía común ya va directamente a al factor 5 que gracias a la trombina se convierte en 5A y el factor 10A está junto aquí. Y la protrombina, que es de la 2, va hacia la trombina, activa la trombina gracias al 10A. La trombina actúa sobre el fibrinógeno y forma la fibrina. Y aquí el factor 13 va junto con el calcio a activar el 13A, se va a formar el polímero de fibrina inicial y el polímero de fibrina entrelazado y ya el coágulo establecido. ¿Qué cosas se necesitan para que se forme el coágulo? Se necesita fibrina. ¿La fibrina de dónde viene? Del fibrinógeno. Se necesita trombina, ¿estamos? Se necesita factor tisular, se necesita calicreína, P-calicreína y una serie de factores de coagulación que son proteínas que van a participar. Estos esquemas son muy lindos, por favor léanlos y entiéndanlos un poquito más. Aquí tenemos cómo se activan en las superficies fosfolipídicas de las membranas. Tenemos una excisión proteolítica, activación del factor 10A. El 10A va a la protrombina convierte en trombina, etcétera, etcétera. Excisión proteolítica, activación de la protrombina. Bien, aquí vemos la trombina en la cascada de la coagulación. La trombina, hemos dicho que es una proteína interesante, y la trombina va a actuar sobre plaquetas en reposo, que las va a convertir en plaquetas activadas, va a actuar sobre células en reposo, que las va a convertir en células endoteliales activadas, y va a actuar sobre los diferentes factores. Va a actuar sobre el 9, lo va a convertir en 9A, el 8 en 8A, el 7 en 7A, el 5 en 5A, gracias a la trombina. La trombina viene de la protrombina, que es el factor 2, que se ha activado con el factor 10A, junto con el 5-calcio y los fosfolípidos. Y la trombina juega un rol importante porque convierte el fibrinógeno en fibrina. La fibrina empieza a polimerizarse, viene el factor 13A y forma ya el polímero entrecruzado, entrelazado, que es el coágulo. Entonces, esto por favor es para que le den un homenaje a la trombina y vean cómo es tan importante la trombina activada. La trombina activada, vuelvo a decir, nace de la protrombina. Bien. Es lo mismo que habíamos visto hace un ratito, pero ya con medicamentos. Veamos entonces. Fíjense, el ácido araquidónico, gracias a la ciclooxigenasa, forma el tromboxano A2, que es secretado por las plaquetas activas. Este busca su receptor activa a la fosfolipasa C y se producen los segundos mensajeros, el diacilglicerol y el IP3. Lo mismo que hemos visto, el IP3 activa el calcio, el diacilglicerol activa la proteína sinasa C, que la convierte en proteína sinasa A, luego van a la fosfolipasa 2 y aquí tenemos las glucoproteínas 2A, 2B, que van a activar al fibrinógeno. Pero fíjense lo que me interesa de esto, los nuevos medicamentos, apiximab, epifibatida, tirofibam, son inhibidores de las glucoproteínas 2B y 3A. Si esto agrandamos un poquito, va a ser mejor. En el caso clínico que habíamos dicho, al paciente se le puso epifibatida, que es un inhibidor de quién entonces, de la glucoproteína 2B y 3A, que a la vez se ha activado por la fosfolipasa 2, que ha sido inducida por la proteína sinasa C, dependiente de la diacilglicerol, y por el calcio, dependiente del IP3. Estos tres medicamentos, entonces, ustedes ya están entendiendo qué va a ser. Van a inhibir a las glucoproteínas 2A y 2B. Si volvemos un poquito arriba, ya tenemos otros medicamentos también. Acuérdense, por favor, la warfarina bloquea al factor 7, bloquea al factor 9, bloquea al factor 10. Las heparinas bloquean a la trombina. La heparina de bajo peso molecular, particularmente al factor 10A. ¿De acuerdo?
el rivaroxaban, apifaban, también al factor 10A. Y aquí tenemos entonces otros medicamentos que hemos mencionado, entre ellos, que van a ir a una parte molecular más precisa, y es el apiximab, la epifibatida y el tirofibam, que van directamente a estas glucoproteínas que van a activar el fibrinógeno. Bien, hay otros medicamentos, el dipididamol, que va a activar o que va a inhibir a la fosfodiesterasa. Entonces, el AMP cíclico va a estar muy activo, va a formar la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, y esto va a la activación plaquetaria. Pero el dipididamol, que era un medicamento antiguo, hoy por hoy ya no se utiliza, era un inhibidor de la fosfodiesterasa, que impide que el AMP cíclico se convierta en simplemente AMP. Y aquí hay otros medicamentos que van a actuar sobre el receptor de las plaquetas. Apaguen su micrófono, por favor, alguien apague un micrófono porque vamos a oír ladrar hasta el perro. Algo de una radio, una televisión, algo está encendido. Y aquí fíjense, el clopidogrel, la ticlopidina y el prasugrel inhiben al receptor para el ADP, por favor. Este es el ADP y este es su receptor que se llama P2I. P2I del ADP, y el clopidogrel, la ticlopidina y el prasugrel inhiben a este receptor. El dipididamol inhibe a la fosfodiesterasa. ¿De acuerdo? Bien. Wow, se está oyendo la música, genial. Bien, fíjense ahora que va a ser esta la última diapositiva que vamos a ver, porque todo esto es muy complejo para poder entenderlo en una sola clase. Pensaba darla una sola, pero es mucho para que ustedes vayan viendo. Bien, aquí tenemos una heparina, la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada tiene 45 unidades de sacáridos o polisacáridos. Si ustedes recuerdan, la heparina es un compuesto que se forma en la vía de los hidratos de carbono, en la vía de los polisacáridos de tipo glucosamínicos. La heparina es un compuesto glucosamina. Entonces, la heparina no fraccionada tiene habitualmente 45 unidades polisacáridas de diferentes azúcares mezcladas con sulfatos. ¿De acuerdo? Tiene un peso molecular de más o menos 13.500. La heparina de bajo peso molecular, así se llama, tiene solamente 15 unidades de sacáridos o polisacáridos y su peso molecular es de 4.500. De ahí los nombres que tenemos: heparina no fraccionada o heparina clásica, heparina normal, tiene un peso molecular muy alto. La heparina de bajo peso molecular, su nombre lo dice, tiene solamente 15 sacáridos o polisacáridos y su peso molecular es de más o menos 4.500. Tenemos inhibidores selectivos del factor 10A, inhibidores directos de la trombina, y son el grupo de fármacos que vamos a empezar a analizar en base a estos esquemas. Vuelvo a decir, heparina no fraccionada es la heparina clásica. Y la heparina clásica tiene alto peso molecular, 13.500 daltons de peso molecular. Bien, veamos qué pasa con la trombina y veamos qué pasa con el factor 10A, que es lo más importante de la cascada de la coagulación. Aquí, la heparina no fraccionada, aquí está, fíjense, la trombina y el antitrombina 3. Y aquí está la heparina, fíjense, la heparina. La heparina se une a la antitrombina 3 y a la trombina. La trombina, y hemos dicho, es un factor de coagulación, es el factor 2A activado, y la antitrombina es una proteína que existe siempre circulatoria. Entonces, la heparina inactiva a la trombina. Inactiva la trombina porque hace que se junte la trombina con la antitrombina. Esta es la heparina. La heparina que estamos diciendo, la heparina no fraccionada, la heparina clásica. Es una palabra, inactiva la trombina, y esa es pregunta de examen siempre. Fíjense el dibujito. La heparina es como un abrazo que está activa, que está uniendo el AT3 antitrombina con la trombina e impide que funcione la trombina. Aquí, las de bajo peso molecular. Tenemos la trombina en la misma forma. Aquí está la heparina de bajo peso molecular y aquí está la antitrombina 3. Se une a la antitrombina 3, pero no a la trombina. Fíjense, no a la trombina.
por lo tanto inactiva muy poco a la trombina, solamente se está uniendo al factor antitrombínico 3. Esa es la heparina de bajo peso molecular, la heparina que más se va a utilizar. En relación al factor 10A, fíjense, la heparina clásica ya se ha unido a la antitrombina 3 y se une mediante un pentasacárido que inactiva al factor 10A. La heparina es una bandida entonces, la heparina inactiva a la trombina e inactiva al factor 10A, al factor de Stuart. Esa es la heparina clásica. O digo, sí, la heparina clásica. La heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, que se conoce en nuestro medio, fíjense, se une a la antitrombina 3, como habíamos mencionado, mediante un pentasacárido muy parecido, e inactiva al factor 10A. ¿Estamos? Inactiva el factor 10A. Aquí también inactiva el factor 10A. Los dos inactivan el factor 10A. Y lo bueno que la heparina de bajo peso molecular se utiliza subcutáneo. La heparina de alto peso molecular o de no fraccionada se utiliza intravenosa. Entonces la acción sobre el 10A, que era el factor común de la coagulación, es más rápida con la heparina de bajo peso molecular y es lo que se utiliza actualmente más que la heparina. Obviamente, si no contamos con heparina de bajo peso molecular, habrá que utilizar heparina común y corriente por vía intravenosa. El gran problema es que el uso de la heparina intravenosa requiere dosis muy altas para que se produzca recién estos efectos que estamos viendo. En cambio, la de bajo peso molecular con una dosis de 40 miligramos, 50, 60, 80 miligramos, muy rápido inactiva el factor 10A. No hay factor 10A, no se forma el coágulo de fibrina y la persona ya no tiene un problema de coagulación. En esta pandemia que estamos viviendo del COVID, hoy por hoy una parte del medicamento, de la terapia, del protocolo de fármacos que se utilizan es la heparina de bajo peso molecular. Entonces, estoy seguro que en el examen van a hacer preguntas. La heparina de bajo peso molecular se une a la antitrombina 3, pero no a la trombina, por lo tanto inactiva muy poco. Y la heparina de bajo peso molecular se une a la antitrombina 3 y al factor 10A, que es en realidad su mejor acción, y inactiva al factor 10A en una forma directa. La heparina de alto peso molecular también lo hace, pero esta la hace más rápido y en dosis menores. Vuelvo a decir, 40, 60, 80 miligramos son suficientes. Aquí se necesita 20.000 unidades, 25.000 unidades de heparina de alto peso molecular para que recién produzca esto. Entonces hay una diferencia, sobre todo en la parte cuantitativa y el mecanismo. Y aquí la heparina normal, convencional, fíjense, se une a la antitrombina 3, inactiva la trombina. De otro inactiva muy poco o nada a la trombina. Esas son preguntas de examen. Ahora, hay inhibidores selectivos del factor 10A sin efecto en la trombina y con efecto en la trombina. Tenemos el medicamento Fondoparinux, que también es otro medicamento que se utiliza mucho. Se une a la antitrombina 3, es el Fondoparinux, mediante un pentasacárido, también es un compuesto de tipo polisacárido, e inactiva factor 10A. Es un inhibidor selectivo del factor 10A. El Fondoparinux hace lo mismo que la heparina de bajo peso molecular y que la heparina clásica. El único gran problema es el costo. El Fondoparinux es elevadamente costoso y a veces no traen los importadores a nuestro país. Hay otros, tenemos inhibidores directos de la trombina. Aquí está la trombina, es una proteína relativamente grande, tiene un sitio de reconocimiento y tiene un sitio catalítico, y aquí aparecen medicamentos que inactivan a la trombina selectivamente. El argatroban se une, fíjense, y la lepidudina se une más fuertemente a la trombina. Entonces, anula el sitio de reconocimiento del substrato y este argatroban anula el sitio catalítico porque estas proteínas están actuando como enzimas al convertir un compuesto en otro. ¿Estamos? Y no tienen efectos directos en el factor A. Y aquí inhibidores selectivos del factor 10A. Este cuadro es precioso, es para que les dé una idea de lo que vamos a utilizar y los medicamentos que vamos a ver a lo largo de la semana siguiente que viene. Muy bien, chicos. Pásenla bien, por favor. No se enfermen.
y continuamos, por favor, la próxima semana. Adiós, hasta luego. ¿Alguien ha quedado todavía? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Gracias, doctor.